говорю, вот что он. Он пытается подписать. Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta cuarta y última jornada del seminario Che, Vigencia de su lucha y pensamiento. Esta es la última jornada, la jornada de cierre de 4 jornadas que venimos realizando desde la semana pasada. En la charla del día de hoy, que tiene como título Vigencia del pensamiento del Che, hemos invitado a participar a Otto Vargas, secretario general del Partido Comunista Revolucionario, autor de libros como Sobre el modo de producción dominante en el Terremoto de la Plata, Ha muerto el comunismo o El marxismo y la Revolución Argentina. Esta invitación, en el marco de lo que veníamos charlando en jornadas anteriores, de la idea de hacer un seminario, más allá de con estudiosos del Che, con gente de la vida política argentina y fundamentalmente con militantes sociales que pudiesen aportar distintas miradas sobre el Che y más allá de la figura emblemática del Che, sobre algunas cuestiones que a veces se pasan por alto tras esa cuestión de la figura emblemática, como son su doctrina, sus estudios y fundamentalmente su lucha práctica, digamos, la enseñanza de su lucha práctica. Eso es centralmente la idea del panel de hoy, poder desarrollar un poco qué es lo que dejó el Che, lo que dejó su teoría y su práctica, y cómo eso hoy tiene que ver con la política actual y con la vigencia de esas ideas. La metodología va a ser como venimos haciendo en la jornada del seminario anterior, la exposición del panelista y después un espacio para poder preguntar y para poder debatir sobre las cuestiones que vamos a tratar hoy. Así que bueno, le dejo la palabra a Otto, que va a hablar sobre esta cuestión de la vigencia del pensamiento del Che. Bueno, buenas noches, amigas, amigos, camaradas. Yo parto de la base de que ustedes han participado en otras reuniones de este seminario, que por ejemplo han escuchado la intervención de Rosa Nasif, que hace una historia detallada del pensamiento del Che y de cuestiones que están muy en debate sobre, por ejemplo, las contradicciones que tuvo en el último periodo de su vida, antes de ir a Bolivia, dando lo que son opiniones ya consensuadas por nuestro partido con los elementos que tenemos. Y yo voy a hacer una charla con muchos recuerdos personales. Y pido que no se entienda esto como una estúpida vanidad, digamos así, personal, sino que lo hago porque me parece que lo más importante o muy importante cuando se ha transformado a Che en un ícono. Esta semana que pasó, la otra semana, el Corriere della Sera publicó fotos mostrando cómo los jóvenes de izquierda, cualquiera sea su filiación política en Italia, muchos de ellos usan el tatuaje del Che. Y así como todos los de derecha usan el icono nazista, el Che se ha convertido en el icono, en el representante, en lo que se tatúan los jóvenes de izquierda. Entonces, esto desde ya tiene un significado que acá se habrá discutido en las otras sesiones que ha habido.
Pero yo lo que quiero, por eso digo que voy a referirme a mis vivencias personales y que se lo interprete bien, es que el Che fue un protagonista revolucionario de otro mundo. El mundo que conocimos nosotros en mi juventud, en la juventud de Che, que no era este mundo. Y es muy difícil para un joven hoy entender ese mundo, porque ustedes se imaginan que había 1.000 millones de personas que vivían en países socialistas, donde se había terminado la explotación del hombre por el hombre, se había terminado con la desocupación, el analfabetismo, la miseria, o en países como China, donde morían millones de personas por año por las inundaciones, las epidemias, el hambre. Se había terminado. Y existía ese mundo socialista, sin lo cual no hubiera sido posible lo de Cuba. Absolutamente imposible lo que pasó con la Revolución Cubana. Pero ya en ese momento, cuando triunfó la Revolución Cubana, aunque nosotros, incluso el Che, no éramos conscientes, y durante muchos años nos atormentamos con la idea de qué era lo que sucedía, ya se había producido el hecho fundamental de la restauración capitalista en la Unión Soviética, que se concluyó en 1957, aunque colapsó en 1991. Y era el inicio de este mundo que ven ustedes hoy. Porque después de 10 años de resistencia en China, del 66 al 76, también se restauró en China. Y tenemos este mundo que tenemos hoy. Por lo tanto, cosas como las que estaba diciendo el Che recién en el video que ustedes vieron, hoy parecen cosas que, bueno, pertenecen a otro mundo. A otro mundo. Lo hemos dicho el otro día en el acto que hizo nuestro partido en el Luna Park. Esa es la dialéctica de la historia. Les llamaba, luchar, fracasar, para volver al villano, volver a fracasar y así hasta triunfar. Después de 2 oleadas revolucionarias en el mundo, en una de las cuales 1.000 millones de personas se liberaron de la explotación capitalista, vendrá una tercera oleada. Va a ser muy diferente a las 2 anteriores. Los jóvenes la conocerán. Pero tiene importancia, mucha importancia, estudiar, no para copiar, pero sí estudiar la experiencia de esas oleadas anteriores. Y cuando se habla del ícono del Che, yo quiero aclarar de principio 4 cuestiones que son muy importantes, me parece. Porque el otro día, bueno, es posible que lo haya dicho, acá veo en el público a Pederman, que estuvo en el acto que se hizo por el aniversario del asesinato del Che, porque ahora resulta de que todo el mundo conmemora, por ejemplo, el Partido Comunista, conmemora el aniversario de la muerte de todos, conmemora el aniversario del asesinato de Jorge Calvo, pero del Che quieren conmemorar el nacimiento, porque tiene la mano sucia con la muerte del Che. Pero allí el locutor, la locutora, que era una cubana creo, se le escapó y dijo aventurero. El Che no fue un aventurero, no fue a Bolivia porque era un aventurero, ni fue a Cuba porque era un aventurero. El Che fue un comunista, fue un comunista. Y como comunista, cuando en esa carta que le manda a su tía, dice hoy delante del retrato de Pepe por Stalin, he jurado dar mi vida al triunfo de la revolución, desde ese momento el Che fue comunista para toda su vida, hasta el día de su muerte. No fue un aventurero. Después,
pudo haber tenido ideas acertadas o equivocadas, como todos. Pero eso es otra cosa. Y su más hermosa virtud es que él sintió como propia la lucha de cualquier pueblo de América Latina y del mundo. No que, como si ahora un ejemplo, la lucha del pueblo boliviano, la lucha del pueblo venezolano, no, todo es nuestro, no es algo extraño. Y por eso con ese desprendimiento, él hizo lo que hizo y fue a ayudar a la lucha allí donde era necesaria su presencia. Y lo otro, tercera cuestión, no fue un utópico. El Che no fue un utópico, porque el Che luchó por hacer parir en los países donde luchó, por ejemplo en América Latina, la revolución que está entrañado, que está premiando a estos países. La revolución de liberación nacional y social no luchó por una utopía, luchó por la revolución necesaria para destrabar el avance de estos pueblos. Y estamos hablando aquí en un día que tenemos que abstraernos para decir estas cosas, de lo que está pasando en la ruta, de lo que está pasando en la Quiaca, ¿no es cierto?, que demuestran esa realidad, ¿no es cierto?, de que mientras en este país no haya verdaderamente una reforma agraria profunda y se realicen las transformaciones revolucionarias, va a seguir pasando esta realidad de los chicos que son baleados porque salen a pedir para tener un poco más de pan en la Quiaca, o puede pasarlo de lo que está pasando en el impenetrable, por ejemplo acá en la Argentina, etcétera, etcétera. Y lo cuarto punto, que lo hemos descubierto hace poco, no lo conocíamos, porque durante 40 años se ocultaron los escritos del Che Braga antes de ir a Bolivia. 40 años la dirección del gobierno cubano ocultó los escritos del Che. Recién cuando colapsó la Unión Soviética dijeron: aquí están los escritos, el Che ya lo predicó. Cuarto, el Che fue un coloso. Fue un coloso del pensamiento revolucionario. Y ese libro, Apuntes Críticos a la Economía Política, es necesario leerlo porque así se refleja lo que vivió toda nuestra generación. La razón por la que creamos hace 40 años el Partido Comunista Revolucionario, pero en búsqueda, extraviado, hasta que un día Mao Zedong, con todas las complicaciones que esto tiene, como hay algunos que andan diciendo que nosotros estamos juntos con Laureano Miguel. Bueno, vieron qué complicada que es la historia. Yo también estuve comiendo un cochinillo en la casa de un terrateniente en las villas, cuando recorrí las villas junto con el Che, en el año 1959. Es un poco complicada la revolución. Ahí hemos publicado en el Hoy, que a lo mejor está a la venta, y aprovecho para hacer propaganda, porque en la última página del Hoy de esta semana sale un artículo de Mao, que es una conversación con los dirigentes de los partidos comunistas y que explica la importancia de la alianza con los campesinos y las contradicciones que esto tiene, incluso con los terratenientes, con los campesinos ricos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Yo, compañero, tuve, si se quiere, la suerte de viajar a Cuba en el año 1958, cuando estaba Batista. Yo trabajaba en la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, pues bueno, también fui joven, aunque no lo parezca, pero en un momento fui joven. Y entonces, en enero del año 58 viajé a Cuba. Entré clandestinamente a hacer trabajo clandestino en Cuba. Caí en dictadura, pasé por el Perú donde había caído en la dictadura de Odría. Ahí me encontré con Chan, que es el que luego murió con el Che en Bolivia, uno de los peruanos que acompañó que lo habían echado,
lo habían echado desde Panamá y venía, bueno, estaba ahí Chango, por el cual nosotros, algunos viejos, como acá recordarán, hicimos una gran lucha en la Argentina porque Perón lo deportó de la Argentina, ¿no? Chango y Navarra, una huelga general del movimiento estudiantil que logró impedir que lograron que el gobierno chileno le dé refugio, expulsado de la Argentina, y que no fuera a parar a manos de Odría, que podría pasar cualquier cosa en ese entonces. Caía en la dictadura, había caído Rojas Pinilla, caía Odría, había triunfado la Junta Patriótica en Venezuela, después de una huelga general, después de formarse una junta con Larrazábal, un militar. Digamos, era un momento, también se lanzaba la candidatura de Frondizi en la Argentina, estaba Kubitschek, siempre los brasileños, así como era como con Lula, siempre embalado, bueno, en ese entonces estaba embalado con Kubitschek, se creaba Brasilia, pero también se había hecho el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 57, que fue el que se hizo la base de la restauración capitalista en la Unión Soviética. Ahí comenzó la restauración capitalista en la Unión Soviética. En México, pasé por México para entrar a Cuba, y ahí en la casa de un dirigente del Partido Comunista que se llamaba Ordonti, me dijo, mira, ahí pasa esa pinza que hay un hijo conocido tuyo, y estaba Riquet Valdés. Riquet Valdés, que fue comisario político de Raúl Castro en la columna que el frente que abrió Raúl Castro, que era afiliado a la Juventud Socialista Popular. Yo había trabajado junto con Riquet, y Riquet Valdés me dio la forma para entrar clandestino en Cuba, porque casi no lo reconocí, porque ya estaban en la sierra, había bajado, había salido, porque estaba buscando el apoyo, la búsqueda de armas, etcétera, para la guerrilla. Y entré a Cuba. Esto tiene, no son pensamientos que desgrano por casualidad. Era el 28 de enero, aniversario de Martí, dejé mis pichas en el hotel y salí a dar una vuelta, y de pronto un despiole en el centro, y policías para aquí, policías para allá. Había habido una manifestación de jóvenes por el aniversario de Martí. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una versión abreviada de la Revolución Cubana que la interpretó como un foco guerrillero que se instaló en la montaña y triunfó. Yo creo que incluso en algunos artículos del Che esta visión está un poco, porque el Che vivió la Revolución Cubana desde la montaña, pero Cuba estaba abrazada por una poderosa lucha de masas. A los poco tiempo se desató una huelga, porque en enero, en abril, una huelga que fue sangrientamente aplastada por Batista de Mata, una huelga que fue derrotada, ¿no es cierto?, que ya estaba en preparación a fines de enero, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene un problema. ¿Qué fue el foco? El foco fue una base agraria. Por eso Mao Zedong dijo, la revolución cubana fue una revolución del campo a la ciudad, porque fue una base agraria. Muchos países de América Latina, si hubieran hecho esto en su momento, hubieran anticipado mucho el triunfo de la revolución en América Latina. Era un foco, ¿no es cierto? Era un foco. Y era del campo a la ciudad, fue del campo a la ciudad. Luego voy a aclarar un poco más esto, ¿no es cierto? Porque después hubo algunos que estimaron esto, como al final, como dice el Che por ahí, dice, teníamos 200 fusiles.
No es que tenían 200 combatientes en el momento en que Batista lanzó 3.000 hombres para aplastarlo, teníamos 200 fusiles. Entonces, en vez del foco agrario, se sintetizó la Revolución Cubana en la idea de que era un foco agreste. ¿Me entiendo? Que fue más o menos la concepción de Macetti aquí en Salta. Que 30 hombres en una zona agreste podían resistir, enfrentar y vencer a 3.000, 4.000 más hombres. Sin tener en cuenta que también el enemigo aprendió después del triunfo de la Revolución Cubana, y aparecieron los infrarrojos, aparecieron los aparatos que miden la temperatura, digamos, y los satélites con los cuales los yanquis tuvieron, por ejemplo, el horno vietnamita que hizo el Che en Bolivia, lo tenían fotografiado por satélite desde el momento en que se instaló el Che Guevara. ¿Me explico? Entonces, y estos dirigentes, estos muchachos, porque eran jóvenes revolucionarios, ¿no es cierto?, hicieron con una cuestión que este Enrique Valdés, del que les hablé, que era el comisario político que había mandado el Partido Socialista Popular a ayudar a Raúl cuando instaló el Frente de Mayarí, había conocido la Revolución China. Por lo tanto, muchas de las cosas que aplicaron fueron aplicación de lo que Risquet y otros habían visto en China. Por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de esto que estamos viendo que hace la FARC, ellos detenían tomaban prisioneros de los de Batista y no los fusilaban. Aunque fuera un torturador el tipo al que tomaban en este momento, ellos les daban, los adoctrinaban y después los largaban de vuelta. Lógicamente, cuando volvían, me explico, los otros decían, bueno, si a esto lo largaron, yo en la próxima mejor me rindo y capaz que salvo la vida. ¿Me explico? Era una serie de cuestiones que ellos aprendieron allí. El Che, en el discurso que dio en el primer Congreso de Juventudes Latinoamericana, del que luego vamos a hablar, dice que ellos habían madurado en la extraordinaria universidad de la experiencia y en contacto vivo con el pueblo, con sus necesidades y con sus anhelos. Todos nosotros pensábamos llegar un día a algún lugar de Cuba y tras algunos gritos y algunas acciones heroicas y tras de algunos muertos y algunos mitines radiales tomar el poder y expulsar al dictador Batista. Pero poco a poco cambiaron nuestros conceptos. Y nosotros, hijos de las ciudades, aprendimos a respetar al campesino, a respetar su sentido de la independencia, a respetar su lealtad, a reconocer sus anhelos centenarios por las tierras que le habían sido arrebatadas y a reconocer su camino, su experiencia en los mil caminos del monte. Y como los campesinos aprendieron de nosotros el valor que tiene un hombre cuando en sus manos hay un fusil y cuando ese fusil está dispuesto a disparar contra otro hombre por más fusiles que acompañan a ese hombre. Siguió progresando la revolución, dice, y llegamos entonces a tropezarnos con otra nueva realidad cubana que era el obrero, el trabajador, ya sea agrícola o en los centros industriales, y aprendimos de él y también enseñamos que en un momento dado mucho más fuerte y positivo que la más fuerte y positiva de las manifestaciones pacíficas es un tiro bien dado a quien se le debe dar. Entonces, dice, por eso está hablando del primer Congreso Latinoamericano de Juventud, que también tuve la suerte de presidir. Dice que si nosotros hoy hacemos eso que se llama marxismo, es porque lo descubrimos aquí, porque en aquella época y después de derrotar a las tropas de la dictadura, y después de haber ocupado más de 600 armas, cayó en nuestras manos un pequeño folleto que estaba escrito por Mao Zedong. Y en ese folleto, que trataba principalmente sobre los problemas estratégicos de la guerra revolucionaria en China, se describían incluso las campañas que Chiang Kai-shek llevaba contra las fuerzas populares y que el dictador denominaba como aquí
como ahí en Cuba, campañas de cerco y aniquilamiento. Porque el Che, en su mochila, tenía 2 folletos que yo les recomiendo a todos los jóvenes que traten de leer. Uno sobre la guerra de guerrillas en China y el otro, el Estado y la Revolución de Lenin. Porque si hay un libro, como dijo una y 1000 veces el Che, que hay que leer, es el libro del Estado y la Revolución de Lenin. Para estar claro, me explico, sobre algunos pequeños problemas que tenemos acá en debate también en la Argentina y en América Latina. Bueno, yo quiero decir que Fidel combinó el foco, ¿cómo decir? Yo voy a contar con una anécdota y que se entienda bien, puede servir para la chanza, pero bueno. Cuando yo visité Cuba en el año 58, fuimos una noche a bailar a un gran baile que había ahí que se llamaba La Tropicana. No confundir con el Tropicana, que es un cabaret bacán. La Tropicana era el nombre de una cerveza en Cuba y había bailes donde se juntaban como 10.000 personas en ese baile. Y estábamos charlando con un grupo de chicas y entonces un cubano, con esas cosas típicas de los cubanos, no sé qué dijo, que le daban un valor. Y entonces la chica muy humilde, le dijo: oye chico, que si tú fueras tan valiente, estarías en la silla de notariado. Bajo Batista, tengan presentes que un compañero de la Juventud Comunista, secretario de la Organización de la Juventud de La Habana, que tenía 19 años, apareció pocos días después, tirado en un zancón lleno de balazos. En esas condiciones, sin saber quiénes éramos nosotros, incluso un extranjero, dijo eso la muchacha. Yo dije: la pucha y todo. Por eso es que a mí, cuando formamos el partido, muchos me decían guevaristas, postistas, porque yo eso lo vi. Es decir, yo vi de que efectivamente ese fue un foco de atracción, pero no que no pasaba nada, ¿me explico? Sino que luchaban los obreros, los estudiantes, manifestaban, luchaban contra esa dictadura. Pero sabían que allá en la sierra había como una lucecita de algo, digamos que era el foco, que era, como diría Mao, la base agraria, la base revolucionaria armada que iba a permitir el triunfo de la revolución, que reunió los 3 elementos que para los marxistas son necesarios para el triunfo de la revolución. Primero, la huelga general revolucionaria. Porque el Che, cuando ocupa la ciudad de Las Villas, ¿no es cierto que ellos hacen volar el tren blindado con armas que manda Batista, y entonces cercan el cuartel de Las Villas, y ahí hacen esto de agarraban y hacían desfilar, eran un puñado de guerrilleros, debían ser 10 veces más los que estaban adentro del cuartel. Y entonces daban vueltas como que eran centenarios, ¿me explico? Y tiraban de distintos lugares, pero la impugnaban hasta que se rindieron los tipos. Y se creó las condiciones, se desmoronó la revolución. Y cuando se desmoronó la revolución, se desmoronó la dictadura, se generó una huelga general que abrazó Cuba, que duró 4 días. Donde el pueblo entró en todos los cuarteles de policía, desarmó a todos los cuarteles de policía. Por eso, esa foto que ustedes ven de cuando Fidel, el Che, llegan y entran a La Habana estaba liberada. ¿Y quién la liberó, compañero? ¿Quién la liberó? El pueblo de La Habana. Como liberó allá en el oriente, como liberó la villa, como liberó las grandes ciudades. ¿Me explico? La huelga general revolucionaria. En segundo lugar, el alzamiento revolucionario, porque no es que ocupar la comisaría ofreciéndole chupetín a los caños. ¿Me explico? Y en tercer lugar,
el gobierno popular revolucionario. Porque cuando triunfa Fidel, esta ahora fue un gobierno revolucionario. Eso que dije antes, al ocupar las comisarías no quedó un policía, entraron en los cuarteles de la cabaña de la Colombia de La Habana, no quedó un soldado, del viejo no quedó nada. Me explico, destruyeron la base del Estado oligarquico imperialista. Entonces, ese gobierno revolucionario, ¿quién lo presidía? Urrutia. Acá, hablando con un compañero agrario, me decía de una persona, ese es un lagunero. ¿Qué es lagunero? No sé. Lagunero, dice, está en la laguna, la laguna, agua estancada, se va para acá, va para allá, pero no puede ver nadie, lagunero. Nosotros diríamos, era más o menos como tan vacilante que si tenía dos inodoros en las casas hacia encima porque no sabía dónde hacer. Ese era Urrutia. Y Fidel tenía confianza porque había sido juez cuando lo procesaron a él, se había portado bien, un burgués de película, de texto. Y después miró Cardona, que era de los yanquis, y Agramonte, que era de los yanquis. Y Fidel, que tuve la suerte de conocerlo así, funcionaban con Raúl y con el Che en lo que ahora es La Habana Libre, que ellos dos se habían ocupado de toda una suite, que se y ahí estaban, funcionaban, recibían. Pero el gobierno no estaba en eso, Hubo todo un proceso, por eso digo, fíjense, estableció un gobierno y quedaron afuera. Pero ¿quién tenía las armas? Las armas las tenían ellos. Y entonces había toda una campaña, porque estaban los barbudos. Y entonces los tipos de la radio, así como los Neuta de acá, los Grondona de acá, bueno, hay que terminar con esta situación. Imagínense esos barbudos que eran guajiros, eran campesinos, armados. Como diciendo, bueno, no sé cómo están esos barbudos, cosas con armados. Me acuerdo que un día en una radio llamada Radio Reloj a la Hora, entonces se le había escapado un tiro a un guajiro en la mañana. Y entonces empezaba, está en el hospital el soldado que se le escapó un tiro. Y a las 10 de la noche decían, sí, terminado el hospital el guajiro que le pegó un tiro. Me explico todo, ¿hasta cuándo esto? No, padre, no. Por eso está pegada. Me explico, los barbudos, por eso fueron los barbudos, porque lo que querían los otros es que se afectara la barba. ¿Me explico? Y ellos tenían las armas. Claro, eso es lo que no entendió acá Victorio Codovila, que era secretario del PC, yo vine de allá con todo eso en la cabeza. Y Victorio me decía, pero ¿y quién dirige la clase obrera? Le digo, mirá, la clase obrera, mire, le digo, la clase obrera la dirige David Salvador, que es pro-yanqui, el 26 de julio de la ciudad, el azúcar la dirige Conrado Beque, que es pro-yanqui, pero usted sabe que no quedó nada del Estado, del viejo Estado. Dice, no, pero la clave va a ser quién va a dirigir la clase obrera. Y para pensar, ¿no? Porque a partir de los fusiles, después tuvieron a la clase obrera, después Lázaro Peña fue secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, no hay problema, tenga más. Pero el problema es quién tenía el Estado. Estoy hablando de temas que tienen palpitante actualidad en América Latina hoy. ¿Me explico? Hoy. Claro, los yanquis iban a intervenir, porque Che me mostró a mí un folleto que habían sacado los yanquis, que habían distribuido la embajada yanqui, que decían todas las verdades. Decían que Raúl Castro era afiliado a la Juventud Socialista Popular, que Che Guevara era comunista, aunque Che Guevara no era afiliado, era más comunista que todos ellos. Por eso ese chiste que se contaba tanto, vieron de que dicen de que Che se había quedado dormido en una reunión de gabinete y entonces estaban diciendo, ¿y acá quién es economista? Y el Che creyó que decían, ¿quién es comunista? Y dice, yo, dijo el Che. Porque era además, cuento una anécdota. Estaba con el Che
Y me dice, che, Fidel había ido a Estados Unidos. Me dice, ¿lo escuchaste anoche a Fidel? Le digo, sí, porque había hecho declaraciones en Estados Unidos, estaban muy temerosos de que lo presionaran los yanquis. Y me dice, estábamos hablando con Raúl, y dice, cada día está mejor Fidel. ¿Me explico? Él era el que se asumía. Yo creo que en realidad Fidel era afiliado ya era afiliado al Partido Socialista Popular, aunque no era un afiliado público. Era hermano de Camilo Cienfuegos Mani, la compañera de Raúl, Vilma, bueno, es decir, que ahí había una fuerza muy grande. Y todo eso los yanquis iban a intervenir. Por eso yo tuve la suerte de llegar a Cuba cuando triunfó la revolución. Porque a mí me mandaban a Cuba, después de haber estado en el 58, para hacer los reportajes a la guerrilla de la sierra. Pero resulta que estábamos ya preparados para partir prácticamente con Joel Domenech, el compañero que después fue ministro de Industria Básica de Cuba, que había ido a Europa a buscar, ellos buscaban $250 cada hombre que mandaban a la sierra, iba a buscar plata para eso, estaba haciendo una colecta por los países socialistas, y yo estaba listo para salir. En ese momento cae Batista. Estábamos festejando el 1 de año del año 59 que cayó Batista. Entonces, como ya tenían todo esto, me fui a Cuba y ahí tuve la suerte de conocer. Es muy difícil, tal vez, ahora para ustedes, entender de que la revolución cubana rompió la idea del fatalismo geográfico. Porque aquí había la idea de que la revolución no podía triunfar en América Latina hasta que no triunfara en el resto del mundo. Porque este era el patio trasero, era lo último que iba a liberar. ¿Me explico? Porque para entender lo que le pasó a nuestra generación hay que tener en cuenta esto. Yo recuerdo un compañero petrolero del PC de Cutralcó, Ortega, que hablaba en el Congreso del Partido Comunista y miraba a Codovila y a la elección y decía, porque nosotros nos quedamos allí, no entendía nada de la gente. Yo sí, porque había estado en Cutralcó. Y sabía, él me dijo, ellos dirigieron una huelga heroica que fue la huelga de la estándar. Y Codovila le dijo, esa huelga, le entregó un mapa, ustedes compañeros van a perder esa huelga. Porque los yanquis no van a ceder. Pero ustedes se tienen que quedar allí porque más tarde o más temprano los yanquis van a venir por ese petróleo. Y años después, cuando yo fui allí a Cutralcó, Ortega era un verdulero, Ríos fue el que fundó el sindicato de embaladores de la fruta del Cipolletti, se habían quedado todos por la zona allí. Porque existía esa idea que lo último que se iba a lograr en América Latina. Y de pronto, a 80 millas de Estados Unidos, se libera Cuba. Bueno, si no se tiene en cuenta cómo era el mundo, como dije antes, porque tengan presente que en ese momento la Unión Soviética tenía superioridad militar sobre los Estados Unidos, que habían lanzado el Sputnik, el primer satélite. Tiempo después iba a lanzar el primer hombre que iba a dar vuelta al mundo, Gagarin. Que cuando los yanquis quisieron meter la pezuña en Egipto, en el canal de Suez, los soviéticos amenazaron con enviar los misiles, eran los únicos que tenían misiles intercontinentales, y tuvieron que agarrar y arreglar los europeos, sobre todo los franceses y los ingleses, y terminar la guerra contra Egipto por el canal de Suez. Entonces quiere decir que esa era una situación, y por eso explica esa revolución. Pero eso tiene mucha importancia estudiar porque hubo muchas interpretaciones. Porque hubo una interpretación que llevó a la muerte a miles de jóvenes en América Latina. Lo mejor de la generación de los 60 y del 70 en toda América Latina, porque murieron centenares, miles, y en nuestro país ya sabemos que casi una generación fue arrasada. Que era la idea que bastaba con un grupo de combatientes que diera el ejemplo para alzar a la lucha al pueblo y que triunfara la revolución. Y esa era la idea.
Fidel Castro en una ocasión le dijeron, ¿y el foco dónde, Fidel? ¿En dónde? ¿En cualquier país? Para mí, dijo Fidel, hasta en Berlín Occidental. En la época estaba dividido Berlín. Hasta en Berlín Occidental. Es decir, que hubo quienes estimularon a los jóvenes también. Y después hubo algunos, como pasó con el PC de la Argentina y otros, que consideraron que el triunfo de la Revolución Cubana había sido como el gato ciego que cazó un ratón muerto. Me explico, estaba contento el gato con su ratoncito, pero fue una casualidad. Me explico, y tampoco estudiaron lo que había pasado allí. Tampoco sacaron. Claro, hay que vivir esa época, por ejemplo, cuando yo estuve con el Che, digo, en el 59, el Che me muestra una carta que le mandó Ricardo Rojo, que junto con Oscar Baldovino y Andro Herrero, que eran muchachos de La Plata, los otros, Ricardo Rojo no, hizo aquella gira por América. Entonces, me muestra una carta de Ricardo Rojo, que escribió el libro Mi amigo el Che, dice, mirá lo que dice Ricardo, que yo lo había conocido mucho porque había estado con él, había conocido compañero en una delegación en un festival, cuando yo era muy currete, era agregado comercial en la embajada de Bonn, en época de Frondizi. Y entonces la carta le decía que Cuba, recién había triunfado, era la semana, Cuba tenía que seguir el ejemplo de Frondizi. Mirá lo que me dice, que el ejemplo era el gobierno de Frondizi. Me explico. Muchas presiones. Recuerdo que estábamos entrando al Hotel Habana Libre, como conté antes, ahí donde estaba Fidel. Y vamos a entrar al ascensor y estaba Conte Agüero, que venía a ser el Neuta de Cuba. Y le dice al Che, dice, bueno, comandante, si estamos esperando, lo vamos a invitar a nuestro programa, queremos que venga porque se están diciendo cualquier tipo, dice, hay gente que se cree que la revolución, dice, va a conceder cualquier tipo de cosa, dice, están pidiendo aumento de salario por todos lados. Y el Che lo miró y le dijo, ¿y a ustedes parece que ganan bien los obreros? Se cerró la puerta del ascensor y subimos, ¿no es cierto? Bueno, también otra anécdota, que con el Che me invitó a acompañarlo a las villas, estuvimos recorriendo toda la zona donde estuvo la guerrilla allí, y esto tuvo mucha importancia después en América Latina, porque se hizo un gran acto. El Che estaba sufriendo mucho por el asma, y se hizo un acto de campesinos. Ahí donde habían estado, estaban armados los campesinos. Y había carteles que decían, queremos los títulos de propiedad de la tierra. Dice, reforma agraria, queremos la... Todavía no se había hecho la reforma agraria, recién era el triunfo de la revolución. Y entonces el Che le dijo, ¿ustedes ocupan la tierra? Sí, dije. Dice, ¿ustedes tienen las armas? Sí. Y entonces y saben de que incluso cuando tienen la tierra, como los sacaron del impenetrable, que llegó de Villarreal, les dieron la tierra por un decreto que ahora ocupan los Seundequian y ocupan los de Mungior, no, que le dieron la tierra y después ahora no aparece el decreto. Nosotros hemos ayudado a buscar en los archivos, no están los decretos que firmaron Alvear y Irigoyen. Es decir, ellos saben que mientras no tengan el título de propiedad, no están seguros con ningún Estado de que van a ser los dueños de la tierra. ¿Me explico? Bueno, eso quería decir como cuestiones, pero ahí el Che me dio una gran lección. Porque yo venía de Europa, era la época del 20 Congreso, y yo estaba muy confundido, muy equivocado. Creía de que el 20 Congreso era una medida justa porque es contra el dogmatismo de Stalin, contra todo eso. Y el Che me dijo, se rió de mí. Dice, ¿a vos te parece? Dice, lo que dicen de tránsito pacífico, los ataques a Stalin. El Che. Yo lo pude entender como, bueno, él viene de la sierra y yo estoy, digamos, me explico, pude haber tenido, pero la verdad, tenía razón, muchísima razón el Che. Bueno, y quiero decir que otra ocasión en la que estuve en Cuba fue en julio del 60,
cuando se realizó el primer Congreso Latinoamericano de Juventudes. Entonces, en ese discurso, en ese congreso, se había aprobado la ley de reforma agraria, que eliminó el latifundio, se dio la tierra al que la trabajaba, propiedad, todo lo que trabajaban menos de 5 caballerías. Se habían formado las milicias nacionales revolucionarias, estaban en campaña de alfabetización, y él se hizo en la inauguración este discurso que leí un fragmento antes en la inauguración del Congreso Latinoamericano. Al mismo tiempo, se había aprobado una ley que autorizaba al presidente y al primer ministro a disponer de la nacionalización de empresas por expropiación forzosa a los bienes de propiedad de ciudadanos o empresas yanquis. Y resulta que los yanquis amenazaban con sacar la cuota de azúcar de Cuba. Y Fidel contestó: vamos a cambiar cuotas por nacionalización. Y el 6 de agosto, que fue el día que se clausuró el Congreso, Fidel leyó el decreto de nacionalización. Se quedó sin voz. Tuvo que subir Raúl Castro a terminar el discurso. Estaban Michel, Raúl, estaban todos ahí en el estadio sentados. Era la clausura del Congreso Latinoamericano. Y bueno, nacionalizaron las refinerías de petróleo, la compañía de electricidad, los teléfonos, 105 ingenios azucareros, 8 empresas de petróleo, etcétera, etcétera. No sé si ustedes se pueden imaginar lo que era para nosotros, jóvenes latinoamericanos, ver que se hacía eso, que era el sueño por el que luchábamos en un país. Era una cosa, compañero, cuando arrancó Fidel me dijo: a partir se nacionalizan las refinerías de petróleo, y estaba todo el estadio rodeado por milicianos armados en los techos. Se puso de pie todo el estadio y empezaron con Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? Que los americanos no pueden con él. Y entonces Fidel, y no terminaba. Y entonces arrancaban con el himno. Terminaba el himno y seguía Fidel, Fidel, Fidel. Tardaron como una hora en leer ese decreto de nacionalización y las milicianas, porque en esa época la revolución cubana era la revolución de la rumba, de la alegría. ¿Me explico? Todo era rumba. Al triunfar la revolución, en el primer discurso de Fidel estaba hablando Fidel, atrás estaba Camilo Cienfuegos y Fidel se dio cuenta y dijo: voy bien, Camilo, va bien Fidel. Y al rato salió la rumba: voy bien, Camilo, va bien Fidel, voy bien, Camilo, va bien Fidel, voy bien. Es decir, que era una revolución alegre, era la alegría de todos los pueblos latinoamericanos que veíamos realizado el sueño por el que habíamos luchado y por el que estábamos luchando y por el que seguiríamos luchando en América Latina. Yo digo esto para que veamos las diferencias que tenemos actualmente con el proceso con Chávez y con Evo, que todavía no destruyeron el viejo Estado, todavía no organizaron la nacionalización, hicieron algunas nacionalizaciones, tampoco hicieron la reforma agraria. Y hay esta teoría que ha ido avanzando del neodesarrollismo. Algunos dicen que lo que está haciendo Kirchner acá es neodesarrollismo. La verdad que se parece mucho al desarrollismo de Frondizi, que entregó el petróleo, que entregó la industria automotriz, que entregó todo. ¿Me explico? Entonces, en vez de nacionalizar el petróleo, argentiniza el petróleo. ¿Me explica? Y hay algunos que dicen: bueno, la línea de Fidel, Evo, Correa. Yo no niego de que la diferencia es entre un Chávez que ha hecho reformas importantes, Evo que ha hecho alguna reforma importante, o Correa, y lo que está haciendo Kirchner aquí. No voy a negar esta diferencia. Lo único que quiero decir, compañeros, es que mientras no liquiden al viejo Estado oligárquico imperialismo, no estará garantizada la transformación en ninguno de estos países. Nosotros, los más viejos, conocimos la década del 70, con Salvador Allende,
¿no es cierto?, con Velasco Alvarado en Perú, con João Goulart en Brasil. João Goulart en Brasil, el Partido Comunista Brasileño y el Izquierda Nacionalista tenían una gran parte del ejército, y quisieron hacer reformas, etcétera, pero fueron derrocados. Por lo tanto, yo he contado, hay un libro de Arnoldo Piñera, que era el responsable de Relaciones Internacionales del PC, que cuenta una entrevista con el Che, donde Arnoldo Piñera viene de Chile y dice que el partido que ha hecho el Frente Popular con el socialismo va a ganar la elección. Dice, van a tomar el poder, dice Arnoldo Piñera. Y entonces dice que el Che lo miró y le dijo, lo van a cagar aquí. El poder no se lo van a dar nunca. Dijo, y razón que tuvo el Che, lo cagaron aquí. No fue así, perdonen la palabra. Pero bueno, ustedes están acá en el Premio del Paro Agrario, que lo dicen en los discursos de dirigentes. Entonces, y después cuando había superioridad militar soviética, bueno, todo eso, que ya dije que era otro mundo, ¿no es cierto? Bueno, acá ya se habrá explicado. En el año 69, en el 67 rompimos con el PC con motivo de la muerte del Che, del asesinato del Che, de la posición que tuvo el PC con respecto a la lucha del Che. Lo dejaron solo, ahora sabemos bien que lo dejaron solo, cómo ha sido todo eso. Hay muchos elementos ya que demuestran cómo lo abandonaron, ¿cierto? Y después acá se ha hablado de eso, que hemos estado en la conmemoración del 40 aniversario de su asesinato. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. El Che entra en contradicción con Fidel. En realidad entra en contradicción con la Unión Soviética, ¿no es cierto? En el año 1964, hace una conferencia sobre el manual de economía soviético en el Ministerio de Industria y va a la crítica de eso. En el año 64, también en febrero, pronuncia su discurso de ayer, donde dice que qué países socialistas son estos, digamos así, que aprovechan las ventajas de la chiquera del intercambio para venderlo. Bueno, como hicieron los checoslovacos que le vendieron a Cuba, tenían que comprar máquinas barredoras y le mandaron máquinas barredoras para la nieve. ¿Me explico? Así los trataban fraternalmente los países socialistas. El 15 de marzo regresa a Cuba, tiene una violentísima discusión con Fidel y con Raúl, ¿no es cierto? Y el 2 de abril sale para el Congo, y cuando el Che ha terminado, ya ha sido derrotado en el Congo, Fidel lee la carta que había dejado el Che, tomando en cuenta que había sido una larga cita de elogio de Fidel, con lo cual el Che no puede volver nunca más a Cuba, no puede volver, ¿no? Entonces, viene a Bolivia. Bueno, yo tengo ahí un seguidor, Sergio Ortiz, dirigente del Partido de la Liberación, que se especializa en escribir en Indymedia, cualquier cosa, porque mi pobre vieja no sé qué, no tiene acuerdo. Entonces, se indigna por lo que yo digo, pero fue así. Porque los cubanos apoyaron al Partido Comunista de Bolivia para ayudarlo a Che. Y nosotros estábamos todavía en el PC.